Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada Grandes Preguntas Doctrinales como parte de nuestros estudios bíblicos. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema titulado Dios y hombre, en el cual tendremos como objetivo responder a la siguiente pregunta, que es ¿por qué creemos que Cristo es Dios y hombre a la vez? Bueno, hermanos, desde el principio Jesús, es decir, la segunda persona de la Trinidad, estaba con Dios y con el Espíritu Santo en la creación y también en diversos eventos. Podemos ver y tenemos evidencias bíblicas a lo largo de todos los salmos. También acerca de esto podemos verlo en el Pentateuco y sin lugar a dudas podemos afirmarlo y lo confirman todos los profetas. Incluso algunos de los más fuertes pasajes predictivos del Antiguo Testamento que se aplican a ello sucedieron antes del tiempo del rey David. De hecho, las profecías comienzan desde el mismo inicio de las Escrituras. Por ejemplo, aquel pasaje que nos narra Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde Dios anuncia que los descendientes de la persona tentada, la mujer y el hombre también, serían heridos por un descendiente del tentador en la forma de una serpiente, es decir, Satanás. Pero también nos dice que la voluntad humana prevalecerá y aplastará la cabeza del enemigo de Dios. Y algunos han llamado esta primera expresión como la gran buena noticia que iba a ser predicada por nuestro Señor Jesús siglos más tarde. Otro ejemplo que podemos ver en las Escrituras es la cita de Pedro, allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, en donde Pedro expresa una porción del libro de Deuteronomio del capítulo 18. En el libro de Deuteronomio, Moisés revela que un día Dios levantará un profeta como él, al cual el pueblo de Dios debe obedecer. Siglos más tarde, Pedro aborda a los israelitas después de que Jesús fue muerto por líderes judíos y romanos, y Pedro reconoce que sus actos eran la manera en la que Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías iba a tener que padecer. Entonces él les instruye para que se arrepientan de sus pecados, debido a que Jesús volverá, y dice la Escritura, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces Pedro continúa con una afirmación sumamente impactante. Y les dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ahora, hermanos, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, Juan comienza hablándonos de algo, o mejor dicho, de alguien, y utiliza la palabra verbo. Podemos entender con claridad que nos habla de Jesús como el verbo. Recuerdo en una ocasión, en una clase tipo de lenguaje, allá en mis épocas de preparatoria, un compañero gritó, Jesús es verbo y no sustantivo, tal vez haciendo alusión a una canción muy famosa que ustedes seguramente conocerán. Y entonces la profesora nos decía, Jesús es sustantivo porque un sustantivo es la persona, el verbo es la acción y Jesús, como tal, la palabra Jesús se refiere a una persona, entonces es un sustantivo. Digo, la profesora estaba dando su punto de vista académico, pero ¿a qué se refiere esto de que en el principio era el verbo? La palabra verbo en griego es la palabra logos y básicamente es como la expresión de una idea y por eso se utiliza para traducirla a la palabra palabra, porque una palabra es la expresión de una idea. En nuestros idiomas, hermanos, escribimos una palabra que expresa una idea. Por ejemplo, la palabra pájaro no es como tal un pájaro, no se parece a pájaro, sino que solamente expresa la idea de un pájaro. Así la palabra logos es la expresión de una idea y algunos dicen, así como una palabra expresa una idea, Jesús entonces es la expresión de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Quizá no podemos verlo, Dios es espíritu, pero Él se expresa en el logos. Es decir, Jesús es Dios. Un amigo que trabaja con traducciones me decía, es como que Dios se traduce al humano en Jesús, porque realmente no podemos entenderlo. La idea de Dios es muy grande, no podríamos ni siquiera concebirla. Entonces Dios
se traduce en algo que yo pueda entender. Esa traducción es el logos. Ahora, Juan no usa esta palabra solo porque sí. En el tiempo de Juan, y desde hacía ya mucho tiempo, los griegos habían ya entendido la idea de logos. Heráclito, que fue un gran filósofo griego que vivió unos 500 años antes de Cristo, se había dado cuenta de algo, ¿no? Él decía que todo fluye, todo cambia, incluso decía que nunca puedes bajar a bañarte al río 2 veces, porque la segunda vez que bajas a bañarte a este río, el río ya no es el mismo, el agua ya fluyó, ya es otra, tú tampoco ya no eres el mismo, tú ya eres otro. Entonces, él sostenía eso, nunca puedes bajar a bañarte al río 2 veces, porque todo fluye. Bajo este entendimiento, bajo esta lógica, Heráclito entonces decía, si todo fluye y todo cambia, ¿cómo es que no estamos en un caos? Por decir, hermanos, recordando un poco cuando todavía acudíamos a nuestras clases de escuela dominical e iglesia infantil en nuestras instalaciones en la iglesia, si de pronto dijeran los maestros, vamos a jugar el famoso juego de las sillas, ¿no? Todos nos sentamos, ponemos música, la pausamos, y cada vez que se pause la música nos paramos y nos cambiamos de silla, y lo repetimos una y otra vez, pues al final del juego, las sillas terminarían todas revueltas, nosotros seguramente terminaríamos en un lugar distinto y en una posición distinta a la que comenzamos. En conclusión, ya nada sería lo mismo, ni las sillas ni nosotros. Siempre el cambio implica ese desorden. Sin embargo, decía Heráclito, en el mundo no pasa eso, todo fluye, todo cambia, pero sigue manteniéndose un orden. Las estaciones siguen llegando en el mismo orden, la primavera sigue siendo primavera, el verano sigue siendo cálido, el invierno sigue siendo invierno. ¿Cómo es que todo mantiene un orden? Y Heráclito decía, bueno, ese debe ser el logos, lo que gobierna toda la creación. Y a partir de ese razonamiento, de esa idea, en la mentalidad griega el logos representaba eso, lo que gobierna todo. La idea de Dios, el que gobierna todo, los griegos ya le decían logos, como les mencionaba, y no solo Heráclito, también Anaxágoras, Platón y hasta Filón, que ya fue en el tiempo más contemporáneo de nuestro Señor Jesús, se acuñaba esta idea de que el logos es lo que gobierna. Es como si Juan dijera, hablando el idioma que ustedes hablan, el logos es eso que ustedes dicen que gobierna todo. Bueno, les voy a explicar quién es ese logos. No es una fuerza la que gobierna todo, sino es una persona, es el logos. Tenemos que entender que ya estamos hacia el final del primer siglo y a un judío Juan podía decirle Jesús es el Mesías, porque un judío sabía que estaban esperando el Mesías y le iba a entender. El Hijo de Dios que tiene que venir y que tiene que restaurar todas las cosas. Pero a un griego no entendía nada. Si le decías es el Mesías, no iba a comprender en lo absoluto. Entonces, hacia el final del primer siglo, la iglesia misma ya no es tan judía, ya es mucho más gentil, ya está mucho más abastecida de gente que viene del pueblo gentil. Entonces, por eso Juan toma esta idea. No se va hacia el judaísmo, sino toma la idea de que tiene todo gentil de aquella época. Y les va a empezar a dar algunas explicaciones. Les decía, entonces va a empezar a darles unas explicaciones. Y vamos a ver a continuación un pequeño fragmento de la película El Hijo de Dios, en donde vemos cómo precisamente, o más bien hace referencia precisamente a lo que está narrando Juan en su Evangelio, en los primeros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era con Dios en el principio. Estuvo ahí, en el jardín del Edén, con Adán y Eva.
Estuvo ahí con Noé, en el diluvio universal. Estuvo ahí con Abraham, cuando fue elegido. Abraham, te haré el padre de muchas naciones. Estuvo ahí cuando Moisés sacó a nuestro pueblo de Egipto. Yo estaré contigo. ¡Moisés! ¡Ah! ¡Señor! ¡El Señor está con nosotros! En la lucha por la tierra prometida, ¡Acaba con él! siempre estuvo a nuestro lado. Jerusalén, nuestro nuevo hogar. Él era la luz que brillaba en la oscuridad. Después, llegó al mundo. Cuando todo apareció, Él ya existía. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es eterno, hermanos. Cuando pensamos en eternidad, generalmente pensamos en mucho tiempo. Algunos incluso dicen que Dios, como es eterno, tienen esta idea de que es viejito y demás. No, eterno quiere decir fuera del tiempo, es decir, el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un comienzo, un inicio. Hubo un momento en que algo, materia, comenzó a existir en un momento, es decir, en el tiempo, y en un lugar, en el espacio. Estas tres cosas tienen que estar juntas. Ese algo tiene que estar en un momento y tiene que estar en un lugar. Todos nosotros necesitamos esos tres elementos: tiempo, espacio y materia. Dios está antes de ese momento, antes de que existiera algo, antes de que existiera un cuándo y antes de que existiera un dónde. Él es anterior a eso y el verbo es anterior a eso. Es eterno, podríamos llamarle preexistente. Entonces, es como si Juan dijera: en el principio, cuando todo empezó, ya existía el verbo y el verbo era con Dios. Y eso es sumamente revolucionario porque él está diciendo que Jesús estaba con una relación con Dios, separado, distinto de Dios Padre, es decir, estaba con Dios pero a la vez separado de Dios. Sabemos que es eterno, que tiene una relación con Dios, y luego dice, y el verbo era Dios, es preexistente, eterno, tiene una relación con Dios, está separado de Dios, pero a la vez es Dios. Ahora, ¿cómo se explica esto? Quizá no podemos explicarlo, comprenderlo al 100%. Creemos en este Dios que es tres personas, pero a la vez es uno. No creemos en tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino creemos en un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Un solo Dios. Ahora, Juan no solo dice que es eterno, sino que es el creador. Podríamos decir, bueno, en Génesis podemos ver cómo nos narran las escrituras que Dios creó los cielos y la tierra, y en efecto Dios, en la persona de Cristo, fue el que creó todas las cosas. Y nos dice también Colosenses, no solo las creó, sino que todas las cosas por Él subsisten. Él las sostiene en su mano y es quien permite que todo esté todavía, que todo prevalezca. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, hermanos, en Cristo estaba la vida, esa chispa de vida o de aliento de vida que solamente Dios otorga. No es que el verbo contenga vida y luz, sino que Él es vida y luz. Incluso podemos ver evidencias clínicas y científicas en donde nos dicen los doctores y los estudiosos que llega un momento antes, no solo cuando, en el caso por ejemplo del ser humano, que la mujer embarazada puede ir ya a sus estudios y toma ultrasonidos y demás y va viendo el progreso y el crecimiento del bebé, pero antes de todo eso hay un punto en el cual no saben dónde inició la vida, y es precisamente el verbo que da esa chispa de vida, esa luz. Ahora aquí tenemos un diagrama para poder comprender un poquito más lo que les mencionaba acerca de que Jesús es Dios. Como parte de la segunda persona de la Trinidad, vemos una especie de triángulo donde vemos en cada arista el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos el flujo donde vemos que el Padre no es el Hijo,
El Hijo tampoco es el Padre. Después vemos que el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco es el Padre. Luego podemos irnos al siguiente, que el Hijo no es el Espíritu Santo, y regresa el Espíritu Santo, tampoco es el Hijo. Es decir, vemos la diferencia de cada una de las personas de la Trinidad, pero vemos algo en común, que todos son Dios. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios. Ahora, con esto podemos afirmar que tenemos la suficiente evidencia, y a la luz de la enseñanza de Juan, que el Señor Jesús es Dios. Pero ahora la siguiente parte de nuestro objetivo de esta tarde, ¿no? Es Dios, pero también es hombre. ¿Y cómo podemos comprender esto? Quizá conciliarlo un poquito. Bueno, si nos ponemos nos detenemos un poquito, hermanos, a pensar, el principal factor que separa al cristianismo de la mayor parte de las religiones es que los cristianos aceptamos al mismo Dios del Antiguo Testamento que los judíos, y varias otras religiones también lo aceptan. Pero donde nos apartamos, digamos, de los otros credos, es en la enseñanza de que el Dios del Antiguo Testamento realmente tomó para sí un cuerpo humano durante 33 años, y sin dejar de ser Dios, vivió en esta tierra como hombre. Para muchas religiones, y especialmente para los judíos, este concepto es una blasfemia, pero en el verdadero cristianismo la convicción de que Dios tomó forma humana es tan central que, a menos que sea cierta, no hay una adecuada explicación en cuanto a cómo puede ser derribada la barrera que separa al hombre de Dios. ¿Cuál barrera, hermanos? Pues vamos a ver la siguiente barrera. Aquí tenemos un diagrama donde vemos una figura de hombre y luego una figura de una persona sentada en un trono que representa a Dios para este caso. Y vemos en medio una barrera formada por 4 rocas o 4 piedras, donde la primera observamos que dice el carácter de Dios. El hombre está separado de Dios por su carácter. El carácter de Dios es santo, justo, sin pecado. El hombre, por su condición, evidentemente no tiene el mismo carácter de Dios, y esto lo separa de él. Después vemos la siguiente piedra de esta misma barrera, que dice deuda de pecado, es decir, cuando el hombre cayó en desobediencia y pecó contra Dios en el huerto del Edén, fue acreedor a una deuda que no puede pagar, y esa deuda también lo separa de Dios. Después vemos la siguiente piedra de esta barrera, que es la esclavitud del hombre bajo el yugo de Satanás. Es decir, cuando el hombre cayó en pecado, le entregó la mayordomía del mundo y de la creación a Satanás. Entonces ahora el hombre es esclavo de Satanás y de su propio pecado. Y finalmente lo que ocurrió en este hecho fue la muerte, no solo, o más bien la sentencia no solo de la muerte física, sino también la muerte espiritual. Al desobedecer a Dios, al caer en pecado, Adán y Eva perdieron su vida espiritual. Ahora, en esto, ¿cómo podemos ligarlo a la convicción de que realmente el Señor Jesús es un hombre? Además, los cristianos creemos que el Antiguo Testamento da amplio testimonio sobre el hecho de que Dios algún día se iba a revestir de humanidad, y en su plan para redimir a la humanidad iba a producir la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero antes de pensar un poquito en quién pudiera ser este Dios hombre, que por supuesto es el Señor Jesús, vamos a ver por qué fue necesario que Dios llegara a ser hombre. Existía un problema, hermanos. Estamos muy conscientes de este problema también hoy en el mundo moderno. Incluso los consejeros matrimoniales nos llegan a decir que la falta de comunicación es uno de los principales factores que hacen que algunas parejas no sean capaces de reconciliar sus diferencias. No solamente en los matrimonios, por ejemplo, los padres y los hijos se separan también por causa de este problema. Pero aunque estas fallas de comunicación son, digamos, terribles, el peor fracaso del hombre en este aspecto está entre él y Dios. Sucede que Dios es espíritu y solo podemos entenderlo en el sentido más profundo si tenemos la vida espiritual. Ya les comentaba, el día que el hombre cayó en pecado, también cayó en su muerte espiritual. Los hombres nacemos con la vida del alma, lo cual nos permite tener conciencia del mundo, pero carecemos de la vida espiritual cuando nacemos, por medio de la cual podemos comunicarnos con Dios.
Una vez que llegamos al conocimiento de Cristo, esto cambia. Y vamos a ver el siguiente diagrama, que es el problema que tiene el hombre realmente para comunicarse con Dios. El hombre, les decía, hermanos, está compuesto por, digamos, 3 etapas o 3 facetas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es precisamente el estuche, digamos, que todos conocemos, ¿no? Compuesto de carne, donde habita nuestra vieja naturaleza pecaminosa, donde tenemos nuestros sentidos: el oído, el tacto, la vista, el gusto, el olfato. Después viene el alma, que está compuesta de otros atributos como el intelecto, las emociones, la voluntad, la mente consciente, la mente subconsciente. Por eso podemos tener sueños de algún deseo, de algo que nos preocupa. Y finalmente, el creyente está también compuesto y tiene vida espiritual, donde radica su nueva naturaleza y donde también habita el Espíritu Santo. Por tanto, como les decía, a partir de la caída del hombre, Dios ha tenido que tener en cuenta esta incapacidad del hombre para comprender la vida espiritual, porque no la tiene. Él se ha sentido obligado, digamos de alguna forma, ¿no?, a revelarse a sí mismo a los hombres en formas en que ellos pueden entender con la vida de su alma y con sus 5 sentidos únicamente. Pero Dios ha hecho esto, hermanos, siempre con el propósito de llevar al hombre al punto de sumisión a Él y de revelársele. Digamos que podemos ilustrarlo de la siguiente forma. Era una situación a la de aquella anécdota que alguna ocasión leí en un libro, donde un naturalista que tenía una preocupación especial por cierto hormiguero. Este naturalista había estado observando durante varios meses un hormiguero. Cada día el hombre pasaba horas observando las entrecruzadas maniobras de las hormigas y había llegado al punto de sentir una afinidad muy especial por ellas. Cierto día este hombre naturalista vio un gran tractor nivelador que se acercaba e inmediatamente comprendió que ese hormiguero estaba precisamente en el paso de la construcción de la nueva carretera. El hombre se sintió presa del pánico e inmediatamente se puso a pensar cómo podría quitar de allí a las hormigas, pero lo único que ellas hicieron fue morderlo. Cuando él metió su mano para poderla sacar, obviamente lo picaron. Entonces él pensó en otra alternativa y dijo, bueno, voy a construir una cerca en torno al hormiguero y amontonarlas ahí, pero se dio cuenta que el tractor iba a romper fácilmente esta cerca. Un poquito desesperado, él pensó, si solo pudiera yo hablarles y decirles que hay un peligro que las amenaza, si solo pudiera hacerles comprender que soy su amigo y solo quiero salvarlas de la destrucción. Pero a pesar de esa gran preocupación, él no pudo imaginarse algún medio para comunicarse con ellas, de tal modo que lo pudieran entender. Para poder hacer tal cosa, hermanos, él hubiera tenido que volverse hormiga y sin embargo retener su naturaleza de hombre, su naturaleza humana, a fin de poder continuar hasta valorar claramente el problema y hacérselo conocer a las demás hormigas. Es decir, es la misma situación, digamos, entre Dios y el mundo. Podríamos decir que el hormiguero de Dios es la humanidad. A través de la larga historia de la raza humana, Dios no ha escatimado ningún esfuerzo para revelarse al hombre a través de fenómenos naturales y materiales que el hombre pueda comprender. David el salmista nos dice que todo el mundo es como que la escuela de Dios, por medio de la cual nos enseña los principios rudimentarios de la realidad de Dios y el reino espiritual. Nos dice, por ejemplo, el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, del 1 al 4. Esta, hermanos, es una de las verdades más profundas de que habla la Biblia. El hecho de que un día salga otro y una noche a la otra con tal certidumbre y precisión es lo mismo como si Dios le hablara al hombre sobre su realidad y su integridad. Lo que David quiere decirnos es esto. Estos fenómenos realmente no nos hablan, ni podemos hacer el intento de oír sus palabras.
Sin embargo, su sonido sale por toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de esta grandiosa demostración de la naturaleza sobre la realidad de Dios, hermanos? También el apóstol Pablo nos lo responde y dice, porque de lo de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19, 20. Ahora, realmente, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios vino a la tierra, hermanos? Bueno, en forma de hombre. El propósito principal era derribar la barrera que ya veíamos que estaba interpuesta entre Dios y el hombre. Vemos la barrera, al ser Jesucristo encarnado, vemos que se quita esta barrera y el hombre ahora tiene comunión con Dios. El hombre no podía erradicar los obstáculos que lo separaban de Dios por causa de las consecuencias de su pecado, que lo inhabilitaron espiritualmente y lo hicieron inaceptable delante de Dios. Como veíamos, carecía de vida espiritual. Algunos han creído que Dios pudo haberse quedado en el cielo y dirigir desde allí a los hombres en cuanto a cómo quitar la barrera. De allí resultó la filosofía que seguramente usted también conoce, ayúdate que yo te ayudaré. Desafortunadamente ninguno de los esfuerzos, hermanos, que el hombre hace por sí solo sirve para quitar el pecado que fue el que hizo que se levantara la barrera. Si eso sucediera, la sentencia de muerte que pesa sobre el hombre quedaría sin pagar, lo cual quiere decir que la justicia de Dios quedaría comprometida. Y esto no puede ser, porque Dios es un Dios santo que tiene un amor inextinguible hacia el hombre y una necesidad de vindicar su justicia divina. La única solución era la de abandonar la gloria del cielo, tomar para sí carne y sangre, y de ese modo entrar en la raza humana. Como Él es soberano supremo del universo, con esta acción no se contaminaba su deidad. Dios puede tomar cualquier forma que quisiera, sin afectar con ello lo que es Él intrínsecamente. Recordemos que nos narra el libro de Génesis sobre la tentación de la cual fueron víctimas tanto Adán como Eva. Después de que ellos se habían caído en este pecado, se habían aderezado hojas de higuera y en un esfuerzo por esconder la vergüenza de la transgresión de la vista de Dios, o a la vista de Dios. Sin embargo, el Señor rechaza esos vestidos que se habían puesto, esas hojas, y toma las pieles de algunos animales y con ellas los vistió. Si pensamos un poco en esto, comprendemos que la muerte de estos animales es la primera que se registra de seres que murieron físicamente. Los animales que no habían hecho nada digno de muerte, pero al morir ellos, Dios estableció un modelo eterno, un sustituto inocente, escogido por Dios, por el soberano. Tendría que derramar su sangre y de ese modo ofrecer un perdón y una cubierta para el pecado del hombre. Varios centenares de años después, cuando la ley de Dios fue promulgada por medio de Moisés, Él instruyó para que escribiera: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, según el libro de Hebreos. Esta, digamos, hermanos, fue la base de todo un sistema judío de sacrificios animales. Un sustituto inocente podía llevar el pecado y recibir la sentencia de muerte que merecía el hombre. Si el sacrificio se ofrecía a Dios conforme al sistema de sacrificios que Él había ordenado, y con la esperanza o con la esperanzada fe en el perdón. Pero había un detalle con este sistema, hermanos, ya que no podía continuar para siempre por cuanto solo proveía una cubierta temporal para esconder el pecado del hombre de los ojos de Dios. Nuevamente el escritor del libro de Hebreos nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego agrega: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 4 y 11. ¿Qué vemos con esto, hermanos? Podemos ver, pues, que el sacrificio de animales nunca quitó los pecados. No es que no sirvieran, sino que los cubría de forma temporal para evitar el juicio de Dios. El hecho de que Dios no ejecutara la sentencia de muerte sobre el hombre y de que permitiera que un sustituto muriera en su lugar tenía el propósito de demostrarle al hombre la profundidad del amor de Dios.
Pero hermanos, Dios no tenía el plan de que su perdón continuara siendo solamente temporario y condicional. Desde el momento en que el hombre cayó en el huerto, Dios, la Trinidad, tenía en mente un plan que le ofreciera el perdón permanente del pecado y de la remoción de la barrera de separación que se levantó entre el hombre y Dios, como vimos en este diagrama. Puesto que eran seres humanos los que habían pecado y habían incurrido en una deuda que mereció la sentencia de muerte física y espiritual, otro verdadero ser humano tendría que ser el sustituto permanente y final de Dios para el hombre. Tendría que ser alguien escogido por Dios que pudiera estar calificado para presentarse como sustituto y recibir el castigo de la agraviada ira de Dios contra todo el pecado que se cometiera en algún momento, en alguna vez en la historia de la humanidad. La cubierta para el pecado que ofrecían los sacrificios animales nunca incluyó todos los pecados del hombre, y por supuesto no ofrecía ninguna provisión para los hombres que no participaban en el rito, pero para que ese hombre estuviera calificado para tomar el lugar del juicio y llevar sobre sí los pecados de la humanidad, habría tenido que cumplir algunos requisitos. Hubiera tenido que ser un verdadero humano nacido en este mundo, del mismo modo en que nacen todos los demás hombres. Habría tenido que estar libre de cualquier pecado, habría tenido que vivir bajo la ley de Dios y guardarla perfectamente, habría tenido que estar o tener un pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y hubiera tenido que estar dispuesto a aceptar para sí la culpa de la humanidad y a ser juzgado y condenado a muerte por esa culpabilidad, en lugar de la humanidad y a favor de ella. Sin lugar a dudas, hermanos, esta persona es Jesucristo. Vemos que vino precisamente a este mundo según la promesa. Hace más de 1900 años, Él cumplió perfectamente todos los requisitos para ser el Salvador de los hombres. Y vemos también que se cumple el propósito del Evangelio de Juan. En el capítulo 20, en los versículos finales, nos dice: delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las cosas que ahí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Con esto podemos concluir, hermanos, que en efecto el Señor Jesús era tanto hombre, o es tanto hombre, como Dios. Y a través de Él y de su obra redentora en la cruz, podemos llegar a tener esta salvación y obtener vida eterna y derribar esta barrera que nos separa de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.